Hola alumnos, en esta presentación les explicaré en qué consiste la operación unitaria de destilación. Bueno, como sale en esta diapositiva de acá, la destilación, su objetivo es separar mediante vaporización una mezcla líquida de sus sustancias miscibles y volátiles de las componentes individuales, o en algunos casos, grupo de componentes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros tomamos una mezcla de alcohol-agua, que es como uno de los ejemplos de destilación, y nosotros llevamos esta mezcla a ebullición, lo que se va a formar es una mezcla que está ebulliendo, está en su punto de rocío, está saturada. Y esta mezcla va a formar vapores que van a ser mucho más ricos en la componente más volátil, es decir, en etanol, que el agua que lo compone. Y eso, si yo tomo estos vapores y los condenso, voy a obtener un líquido con una fracción de etanol mucho más grande que el líquido original. Y eso obviamente lo puedo hacer de manera secuencial, es decir, yo tomo esta mezcla de alcohol-agua que proviene de los vapores de ebullición de la etapa anterior y yo lo someto a calentamiento y lo llevo a ebullición, lo que voy a obtener nuevamente una mezcla de vapores con un componente más volátil mucho más grande que la etapa anterior. ¿Ya? La separación de una mezcla de etanol-agua es en sus componentes un ejemplo de destilación. De aire líquido, nitrógeno, oxígeno y argón también es un ejemplo de un proceso de destilación. Y ustedes dirán, ¿cómo voy a destilar una mezcla de gases? Lo que se hace es tomar el aire y eh, licuarlo, es decir, someterlo a altas presiones para que éste se transforme en líquido y posteriormente en una columna presurizada lo someto a un proceso secuencial de separación, ¿ya? Y eso me permite ir enriqueciendo esta mezcla de gases en una de las componentes preferentemente. Y otro ejemplo muy conocido es el crudo, que se puede separar en gasolina, queroseno, diésel y aceites lubricantes. Son ejemplos de destilación, ¿no es cierto? Que son lo que se conocen como las columnas fraccionadas, ¿no es cierto? Donde yo puedo sacar el queroseno, la benzina, el diésel de diferentes partes de la columna en función de su altura. Ya, ¿cómo funciona una torre de destilación? Bueno, uno de los componentes más importantes para poder llevar a cabo la destilación es el reboiler o el rehervidor. ¿Y qué hace el rehervidor? Le entrega energía al líquido que está dentro de mi columna. Y al entregarle energía, yo tengo una mezcla de líquidos de líquidos acá, y lo que hago es añadirle energía, por lo tanto se van a producir vapores en el rehervidor. Y estos vapores van a ir subiendo a lo largo de la columna. Y de este mismo rehervidor yo retiro el producto de cola, ya que es el producto es uno de las dos salidas que tiene la columna de destilación y es más rico en la componente menos volátil. O sea, a medida que yo voy bajando por esta columna de destilación, voy a ver que la composición del componente más volátil va bajando hasta llegar al fondo de la columna. ¿Ya? Entonces yo retiro una fracción de este producto de cola para y poder ir a alimentar de manera continua esta columna. Si yo la alimento de manera continua, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Por lo tanto, voy a tener una entrada y dos salidas. Una salida que está en el rehervidor, que va a ser rica en la componente menos volátil, y una salida que es más rica en la componente más volátil. Ya, volviendo a la columna, ¿cierto? Yo le añadí energía a mi mezcla de agua etanol, imaginemos. Entonces, estos vapores van a ser mucho más ricos en etanol que el agua que lo rodea, por lo tanto, este vapor va a subir, se va a contactar con el líquido, ¿ya? Por lo tanto, lo que va a hacer es ir arrastrando la componente más volátil a medida que yo voy subiendo por la columna, dado que los vapores que están acá tienen que salir en equilibrios con el vapor que va subiendo, por lo tanto se va enriqueciendo estos vapores en la componente más volátil a medida que yo vaya avanzando por la columna. De manera equivalente, líquidos de los platos superiores van bajando de manera de que haya un flujo continuo de entrada y salida de componentes. Y finalmente, como a medida que va subiendo, se va enriqueciendo la componente más volátil, yo finalmente tomo los vapores, los condenso, es decir, los transformo en líquido, y aquí tengo un estanque de acumulación,
Y este estanque de acumulación me permite conectar este estanque de acumulación a una bomba y devolver parte de este líquido enriquecido en la componente más volátil. Y esto me permite enriquecer estos vapores que van subiendo, ¿no es cierto? Estos vapores que van subiendo, dado que le puse una mezcla de líquido con mayor concentración de la componente más volátil, estos vapores que van subiendo, al estar en contacto con este líquido, se van a enriquecer aún más de la componente más volátil. Entonces, a medida que voy subiendo por la columna, cada uno de los platos o las etapas de contacto del líquido con el vapor que va subiendo, tiene cada vez más componentes volátiles. Entonces, lo que produzco acá es dos corrientes, una que se devuelve a la columna de destilación y otra que finalmente es mi producto destilado, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, si imaginamos una destilería de pisco, por ejemplo, nosotros entraríamos vino por acá sacaríamos el pisco, un concentrado, un aguardiente, y por acá abajo sacaríamos el mosto de vino, ¿ya? Es decir, la mezcla de vino concentrado con un bajo grado alcohólico. Y esto me permite producir de manera continua productos destilados porque yo lo estoy alimentando de manera continua y voy a tener dos corrientes, una rica en la componente más volátil y una que tiene una menor composición de la componente más volátil. Y ustedes dirán, ¿cómo son los platos de destilación? Existen varios tipos de platos de destilación. Uno de los más comunes y más fáciles de diseñar son los platos perforados. Los platos perforados están inundados con un líquido y el flujo de gas que viene de abajo a través de estos orificios entra y se pone en contacto íntimo con este líquido. Este plato a su vez recibe el líquido del plato superior y tiene un vertedero para que se vaya rebalsando y vaya fluyendo el plato inferior. ¿Qué cosa es muy importante acá? Las aperturas que tiene el plato perforado. Estos son perforaciones o hoyitos que tiene este plato perforado y la idea de esta apertura es que permitan que el vapor del plato inferior esté en contacto íntimo con este líquido. Por lo tanto, la apertura que deben tener esos agujeros tiene que ser precisa de manera tal de que el arrastre de vapor que tenga el vapor que va subiendo tiene que ser contrarrestado por la presión hidrostática. O si no, vamos a tener dos fenómenos. Si los agujeros son muy grandes, el líquido va a tender a bajar. Y ese fenómeno se llama lloriqueo. Por el contrario, si estos agujeros son muy pequeños, lo que va a pasar es que el vapor se va a acelerar y va a agarrar una gran velocidad. Y lo que va a hacer es que voy a empezar a arrastrar parte del líquido que está en el plato. Y eso obviamente es perjudicial. Yo solo necesito arrastrar la componente más volátil. Tengo una composición A, voy a tener una composición B, y esta composición B va a ser mucho más rica en la componente más volátil si existe un contacto íntimo y este vapor empieza a arrastrar parte de la componente más volátil y condensa la componente menos volátil en el plato. ¿Ya? Entonces, bajo ese precepto, el calor suministrado por la componente menos volátil ayuda a que se volatilice la componente más volátil, ¿ya? Porque imaginemos agua-etanol. El etanol es mucho más volátil que el agua. Entonces, lo que va a pasar es que el agua que está en este vapor que va subiendo se condensa y el calor de condensación es suministrado a la componente más volátil para que ésta se volatilice y aumente la concentración de la componente más volátil en el vapor que se está siguiendo. Entonces, si ven esta configuración, permite que a medida que yo vaya avanzando secuencialmente arriba de la columna, se vaya enriqueciendo los vapores en la componente más volátil. Y si yo tomo estos vapores y los condenso, voy a tener un líquido con una concentración muy alta de la componente más volátil. Ya, ¿cómo funciona una columna de destilación? Imaginemos que nos paramos en un plato N, ¿ya? Esto es un diagrama de equilibrio temperatura-concentración. Si yo llego y me paro en un plato de equilibrio, ¿no es cierto? En un plato de la columna con el plato de acá, yo voy a ver que vapor del plato inferior, o sea, un líquido del plato inferior va a bajar a este plato de acá, que tiene una composición de xn-1. ¿No es cierto? Y este líquido está en contacto con este plato de acá. Por otro lado, vapor del plato inferior, que tiene una composición n+1, baja y está en contacto en esta etapa. ¿Ya? Y al estar en contacto con esta etapa, este plato, que tiene una composición xn,
produce un vapor que tiene una composición IN, y este vapor que tiene una composición IN sube al plato inferior y se enriquece. Fíjense que nosotros partimos con una concentración IN más 1 en el plato N más 1, o sea, en un plato inferior, y se gana una concentración IN, que es la concentración de equilibrio que le corresponde al líquido en equilibrio con el vapor que le corresponde. Fíjense que esta es la composición del líquido, y como el plato se encuentra en una misma temperatura, la composición que debe tener los vapores que están en equilibrio con este líquido que está en XN, si estamos a esta temperatura fija, tienen que tener una concentración IN. Entonces, de esta manera, este plato IN, a su vez, puede enriquecerse y tomar una concentración de IN-1 que debería estar acá abajo, ¿no es cierto? Y si esta concentración está acá abajo, quiere decir que el plato superior va a tener una temperatura más baja que el plato inferior. Y eso tiene que ver con este diagrama que está acá, que nos dice que el equilibrio que va a tener cada uno de estos platos de destilación exigen que la temperatura a lo largo de la columna hacia arriba vaya disminuyendo. Y eso tiene que ver con que las mezclas de etanol, agua o de las dos componentes más volátiles, a medida que se enriquece en la componente más volátil, su punto de ebullición es a una temperatura menor. Por lo tanto, la distribución de temperatura a lo largo de una columna de destilación tiene que ser decreciente, ¿ya? Y eso tiene que ver con los equilibrios termodinámicos favorecidos a lo largo de la columna en la componente más volátil, ¿ya? Ya, para nosotros poder diseñar una columna de destilación, tenemos que diseñar estos 5 pasos, ¿ya? El primero de ellos es determinar el número de etapas de contacto que tienen que haber entre el vapor y el líquido para poder obtener una concentración determinada. Y estos 4 puntos que salen acá abajo tienen que ver con la fluidodinámica. Y estos son el diámetro de la columna para poder soportar los flujos de vapor que se van a dar. El espaciado entre los platos para que no exista arrastre de vapor. Si yo hago un plato con una separación muy pequeña, las gotitas de líquido del plato no van a alcanzar a bajar a este plato, y por lo tanto yo puedo tener arrastre de vapor si es muy corto, y si es muy largo se me puede enfriar el vapor que va subiendo, y eso va en desmedro de las etapas ideales. Tengo que elegir un tipo de plato dependiendo de las características del fluido. Y detalles constructivos como área de, si elijo diseñar un plato perforado, tengo que elegir el número de perforaciones, el arco del vertedero dentro del plato, etcétera. Por lo tanto, en esta etapa del curso solo nos fijaremos en la determinación del número de etapas ideales dentro de nuestra columna de destilación. Ya, para poder determinar el número de etapas ideales, lo que se hace usualmente es separar la columna de destilación en 2 partes. Una parte, esta separación se basa en la alimentación de la columna de destilación. Entonces, si yo tengo la alimentación en este plato que está indicado acá, de este plato hacia arriba, voy a tener lo que se denomina como la zona de enriquecimiento, y de este plato hacia abajo como la zona de agotamiento, donde se produce el producto de cola, y en la zona de enriquecimiento se produce el producto de cabeza, ¿ya? Y obviamente nosotros tomamos como volumen de control esta superficie de acá, es decir, desde el líquido que baja del plato inferior al plato de alimentación, y el vapor que es producido en el plato de alimentación hacia lo largo de la columna, y el producto de cabeza. De la misma manera, yo tomo el líquido del plato de alimentación y lo tomo como salida de mi plato de alimentación, y el vapor que va subiendo desde el plato inferior como entrada como salida del volumen de control, y finalmente el producto de cola lo tomamos como salida de nuestro sistema. Obviamente aquí tenemos un calderín, como dijimos anteriormente, este es el motor y el que entrega energía a mi sistema, y esto permite ir vaporizando e ir enriqueciendo la componente más volátil, y tenemos un condensador que permite tomar los vapores que se producen en la parte de arriba de la columna, condensarlos y poder reflujarlos y obtener un producto de cabeza dentro de nuestro sistema. Obviamente
este es un montaje industrial básico, ¿no es cierto? Si nosotros queremos aplicar eficiencia energética dentro de la columna, lo podemos hacer. Por ejemplo, si nosotros tenemos que calentar acá abajo una corriente que se alimenta, acá a la columna, yo puedo tomar el producto de cabeza e intercambiar parte del calor del producto de cabeza con la alimentación de manera de que esta alimentación entre caliente. ¿Ya? De la misma manera, podría precalentar parte de los fluidos con el producto de cabeza para disminuir el gasto energético del calderín, entre otras. ¿Ya? Entonces, dentro de esta columna de destilación, el balance de masa más fácil que lo puedo hacer es hacer un balance de masa general, es decir, sumar la masa que entra y ver lo que sale, ¿no es cierto? Es decir, producto de cabeza y de cola. Y hacer un balance por componentes. Por ejemplo, contabilizando la componente más volátil, que está dada su fracción molar por XF. Entonces yo multiplico F por XF, que me da la entrada, y la salida es multiplicando los flujos por las concentraciones. Y de esa manera yo puedo ver que efectivamente sean consecuentes las concentraciones que entran con lo que salen, suponiendo que la columna de destilación está funcionando en estado estacionario. Ya, para poder dimensionar el número de etapas de contacto que tiene que tener la columna de destilación, yo les dije que separamos la columna en dos regiones, una zona de enriquecimiento y una zona de agotamiento. Bueno, para poder caracterizar el funcionamiento de la zona de enriquecimiento, yo tomo un volumen de control, que es el indicado acá, y este volumen de control toma el líquido que baja que entra al plato de alimentación desde la parte superior de la columna y los vapores generados en el plato de alimentación hacia la columna. Por lo tanto, tengo una entrada, que son los vapores que entran a la columna, y dos salidas dentro de este volumen de control, que es el líquido que va bajando de la columna y el producto de cabeza de nuestro sistema. Entonces nosotros hacemos un balance de masa, lo que entra es igual a lo que sale, es decir, acá lo que entra en este caso es B y lo que sale es DILN. Y hace un balance por componentes donde nosotros despejamos la composición del vapor que sube y la dejamos expresado en función de la concentración del líquido que baja. Entonces fíjense acá que esto de acá es una curva de operación que se llama de la zona de enriquecimiento. ¿Y esto qué nos relaciona? La composición del vapor que sube en función del líquido que baja. Y esto obviamente es súper importante porque si queremos encontrar el número de etapas ideales, lo que nosotros tenemos que suponer es que el líquido XN, ¿no es cierto?, que viene del plato superior, nosotros podemos saber la composición del vapor, por ejemplo, de este plato de acá arriba, suponiendo que este está en equilibrio. Por lo tanto, yo a partir de esta curva de operación yo puedo conocer los vapores que van subiendo al plato superior. Por lo tanto, yo puedo hacer un proceso de iteración escalonado, ¿cierto?, tomando esta curva de operación y tomando las etapas de equilibrio que están asociadas a este líquido y construyendo las etapas superiores utilizando esta correlación que me entrega una relación entre los vapores que suben y los líquidos que bajan a lo largo de la curva de operación. De la misma manera repetimos el procedimiento para la zona de agotamiento. Y ahí la zona de agotamiento, recuerden, toman el plato de alimentación. Del plato de alimentación entra un líquido que viene de la parte superior de la columna y este tiene dos salidas, ¿no es cierto?, del volumen de control. Los vapores que suben del plato hacia el plato de alimentación y el líquido que sale del calderín. De la misma manera que antes, yo hago un balance de masa general y por componentes y yo despejo la composición de los vapores que van subiendo y lo relaciona con los líquidos que van bajando por la parte de arriba de la columna. Y esto me permite encontrar las concentraciones sucesivas que va ahí en los platos de abajo, conociendo la concentración del líquido que va bajando a lo largo de la columna. Tomando ambas líneas de operación,
¿cierto? De la zona de enriquecimiento, que la habíamos deducido a partir de un balance de masa, tomando como volumen de control la parte de arriba de la columna. La zona de agotamiento, tomando un balance de masa en la parte abajo de la columna, considerando arriba o abajo divididos por el plato de alimentación. Se puede definir lo que se llama una razón de reflujo. ¿Y qué es la razón de reflujo? Recuerden que en la columna, ¿no es cierto? En la zona de enriquecimiento, al final, nosotros condensamos los vapores y los guardamos en un estanque pulmón. Dado ese estanque pulmón, nosotros bombeamos parte del líquido hacia la columna para ayudar a enriquecer los vapores que van subiendo y obtengo un producto destilado con un caudal D. Entonces, ¿qué es la razón de reflujo? Es la cantidad de líquido que yo devuelvo a la columna versus la cantidad de líquido que yo saco de la misma, que la puedo dejar expresada en función de los caudales molares que se dan a lo largo de la columna, tal como se muestra en esta expresión de aquí. Ya, dadas estas curvas de operación que acabamos de describir anteriormente, podemos utilizar para poder encontrar el número de etapas ideales dentro de nuestra torre de destilación un método que se llama método de Mabakabe-Thiele. ¿En qué consiste este método? Este método supone que los valores de la vaporización de los líquidos que componen la mezcla que yo quiero separar, los calores latentes de vaporización, son muy similares. Y si estos son muy similares, lo que pasa es que las líneas de operación que habíamos descrito anteriormente son rectas, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Esto simplifica. Yo, en teoría, si yo conozco las composiciones XN y IN en algunos puntos específicos de la columna, por ejemplo, en la alimentación, en el producto de cola, en el producto de cabeza, ¿no es cierto? Eso yo puedo esperar tener una cierta alimentación, ¿no es cierto? Que es el producto que me está llegando, por ejemplo, de una destilería, por ejemplo, la concentración de etanol en el vino para producir un destilado como el pisco. Yo sé qué graduación quiero tener en mi pisco, ¿no es cierto? 45 grados, 35 grados, etcétera. Y en base a esa concentración y la concentración de entrada, yo puedo definir una concentración de producto de cola. Entonces, en base a esas tres concentraciones y caudales, yo puedo dibujar estas curvas en un diagrama de equilibrio, concentración de líquido, concentración de vapor. ¿Ya? Entonces, si yo tomo la curva de operación de la zona de rectificación y yo reemplazo xn por xd, que es la concentración del destilado, yo lo que obtengo es que la concentración de los vapores tienen una concentración igual a xd. Entonces los vapores que salen del último plato de mi columna de destilación producen un vapor que tiene la misma concentración que el destilado que estoy sacando de mi columna. Y eso obviamente yo esta concentración XD la sé. ¿Por qué? Porque yo defino como ingeniero la concentración que yo quiero sacar de mi producto de cabeza. Y obviamente la concentración de los productos de alimentación también las voy a conocer y eso tiene una implicancia sobre el diseño de la columna. Por lo tanto, dada la línea de operación de la zona de rectificación, suponiendo que los calores de vaporización son similares entre las mezclas que estoy destilando, esto hace que mi curva de operación sea recta y yo ya sé un punto de esta curva de operación. ¿Qué punto yo sé? XD. En forma adicional, eh, dado que yo conozco XD, ¿no es cierto? Que yo conozco la composición del producto destilado, yo también puedo definir una razón de reflujo de mi columna de destilación, es decir, la cantidad de destilado que estoy sacando versus la cantidad de líquido que estoy devolviendo a la columna. Y si yo tengo eso, tengo este intercepto con el eje Y. Entonces yo en teoría puedo dibujar esta curva de operación. ¿Por qué? Porque yo sé que esta curva de operación pasa por el punto XD y el coeficiente de posición de esta curva de operación tiene este valor que en teoría yo lo puedo conocer. Ya, aquí es súper importante que el funcionamiento de la columna de destilación es susceptible al tipo de condensador que yo tengo en la parte de arriba de mi columna. ¿Ya? Recuerden que, que en el último plato, ¿qué voy a obtener? Un vapor, y este vapor
¿no es cierto? Que el que se muestra acá, yo lo puedo, lo puedo condensar totalmente y lo que voy a obtener en este condensador es un líquido y este líquido lo recirculo de vuelta a la columna, que es esta corriente ALC, y obtengo el producto de cabeza, ¿no es cierto? Y esto quiere decir que la última etapa de la columna de destilación va a tener esta forma, ¿no es cierto? Recuerden que la curva de operación me relaciona los vapores que van subiendo con la composición del líquido que va bajando. El líquido que va bajando tiene exactamente la misma composición que el vapor que va subiendo. ¿Por qué? Porque este vapor de acá yo lo condenso totalmente y como yo lo condenso totalmente, este vapor tiene exactamente la misma concentración que el líquido que estoy sacando de la columna. Fíjense que este vapor lo condensé, entonces la composición de este vapor de acá es exactamente igual a los líquidos que estoy devolviendo a la columna y lo estoy sacando como destilado. Entonces este punto de acá corresponde a la última etapa y la etapa anterior es la etapa C. Por lo tanto, si yo tengo un condensador total como el que se muestra acá, la etapa de equilibrio última es efectivamente el condensador. En cambio, si yo tengo un condensador parcial, es decir, yo tomo el vapor, lo condenso parcialmente y el líquido que se produjo en esta condensación lo devuelvo a la columna, por lo tanto voy a tener una etapa, la última etapa efectiva va a corresponder al condensador parcial, que va a ser esta concentración Kc, y finalmente este vapor, dado que se condensó parcialmente, va a producir un nuevo vapor que finalmente se condensa totalmente. Por lo tanto, vamos a tener dos etapas parciales. Por lo tanto, si yo tengo un condensador total, la última etapa corresponde al condensador total, pero si tengo un condensador parcial, voy a tener un número de etapas virtuales igual al número de condensados parciales que tiene mi columna de destilación. Y eso es súper importante para cuantificar qué número de etapas efectivamente tengo que construir. Por ejemplo, si yo tuviera 10 etapas de equilibrio dentro de mi curva de destilación, ¿ya? Y yo tengo un condensador total, ya sé que le tengo que restar, yo no tengo que diseñar 10 platos, sino que tengo que diseñar 9, ¿ya? Y eso es súper importante desde el punto de vista constructivo. Ya, de la misma manera que el producto de que la zona de enriquecimiento, yo tengo una curva de operación de la zona de agotamiento. De la misma manera, yo puedo definir la concentración final del producto de cabeza y eso me define un punto final o un punto dentro de mi curva de agotamiento. Y finalmente, si yo tengo los valores de los caudales del producto de cola y los flujos de líquido y vapor dentro de la columna, yo puedo conocer el coeficiente de posición y con este coeficiente de posición puedo dibujar la línea de operación de la zona de agotamiento. Como vamos a ver en las próximas diapositivas, para poder estimar la curva de operación de la zona de agotamiento, solo basta conocer la concentración del producto de cola de nuestra columna. ¿Ya? Y dado esa concentración del producto de cola y las características de la alimentación de nuestra torre de destilación, nosotros podemos encontrar el número de etapas que tiene nuestra torre de destilación. Ya, recuerden que el esquema es este, ¿no es cierto? Nosotros tomamos los líquidos que se producen que se acopian en el último plato, los llevo al calderín, los vaporizo y los vapores que se producen en calderín hago que suban a lo largo de la columna. Ya, respecto al plato de alimentación, podemos tener varias opciones de alimentación. Por ejemplo, si yo en el plato de alimentación tengo una torre funcionando y yo tiro, o sea, yo alimento la torre de destilación con un líquido que está frío, es decir, que no está en su punto de rocío, lo que voy a hacer es que esta corriente de alimentación se tiene que calentar, ¿no es cierto?, para poder entrar en equilibrio termodinámico. Y lo que va a hacer es que primero va a entrar a la columna,
se va a calentar. ¿Y de dónde va a sacar el calor? Del vapor que va subiendo a lo largo de la columna. Por lo tanto, cuando yo tiro una alimentación fría, lo que hago es que empieza a aumentar el caudal de líquido que baja hacia la zona de agotamiento de la columna. Por el contrario, si yo tiro una alimentación a la columna que está en su punto de rocío, lo que voy a hacer es que no voy a disminuir el caudal de vapor que está subiendo a lo largo de la columna, sino que simplemente el flujo de líquido que estoy alimentando a la columna se va a sumar al líquido que va bajando y por lo tanto esto eventualmente va a llegar a la zona de agotamiento y al calderín. Finalmente, si tiro una alimentación sobrecalentada, o sea, una alimentación que tiene una mezcla de líquido con vapor, lo que va a pasar con esta alimentación, que el líquido se va a ir a la zona de agotamiento y el vapor va a subir a la zona de enriquecimiento y obviamente esto va a aumentar tanto el caudal de líquido como el caudal de vapor de la columna. Finalmente, si tiro una alimentación como vapor, lo que va a hacer esta alimentación es que se va a ir directamente a la zona de enriquecimiento y finalmente si tiramos un vapor sobrecalentado a la columna, lo que va a pasar es que este vapor se va a saturar dentro de la columna porque la columna está funcionando en equilibrio químico, en equilibrio termodinámico y lo que va a hacer es que va a vaporizar parte de la corriente de líquido que va bajando por ella. Y lo que voy a tener es que va a aumentar el caudal de vapor que va subiendo a lo largo de la columna. Ya, obviamente el plato de alimentación, dada la diferencia entre los caudales de vapor y líquido que se mueven a lo largo de la columna, es súper importante caracterizar la alimentación porque obviamente si yo voy cambiando los caudales de líquido y vapor a lo largo de la columna, obviamente eso va a tener un efecto sobre el desempeño de la misma. Para poder caracterizar el plato de alimentación se ocupa la cantidad Q. ¿Ya? La cantidad Q nos dice la cantidad de moles que fluyen por la sección de acotamiento como consecuencia de la introducción de cada mol de alimentación. Por ejemplo, si yo tiro una alimentación fría, lo que va a hacer esta alimentación fría es que va a condensar parte de los vapores que van subiendo por la columna de destilación. Por lo tanto, por cada mol de alimentación que yo puse, aparte de la alimentación misma, ¿no es cierto?, que va a bajar hacia la zona de agotamiento, va a bajar parte del vapor que estaba subiendo originalmente. Por lo tanto, la cantidad de vapor que estoy añadiendo a la zona de agotamiento va a ser mayor, mayor que el caudal de alimentación. Por lo tanto, el Q va a ser mayor a 1. Por el contrario, si yo tiro una alimentación en su punto burbuja, o sea, una alimentación con líquido saturado, esta alimentación va a bajar directamente a la zona de agotamiento. Entonces, por cada mol de alimentación que yo puse, yo tengo un mol en la zona de agotamiento. Y si yo tengo una mezcla de vapor con agua, lo que va a pasar es que la fracción líquida de esa mezcla vapor líquido se va a ir hacia la zona de agotamiento y otra fracción se va a ir a la zona de enriquecimiento. Por lo tanto, por cada mol alimentado tengo menor cantidad de moles en la zona de agotamiento. ¿Ya? Por lo tanto, el Q va a ser entre 0 y 1. Finalmente, si yo tiro una alimentación con vapor en su punto de rocío, todo el vapor va a subir a la zona de enriquecimiento. ¿Ya? Y eso quiere decir que ningún mol de la alimentación va a bajar a la zona de enriquecimiento y eso quiere decir que Q va a ser igual a 0. Finalmente, si yo tengo un vapor sobrecalentado, lo que va a hacer este vapor sobrecalentado es que por cada mol de alimentación le quita líquido que va bajando a la zona de agotamiento, por lo tanto el Q va a ser menos 0. Aquí salen algunas expresiones que permiten determinar el Q en función de las condiciones de alimentación fría y vapor sobrecalentado. Y los casos intermedios hay que ir evaluándolo caso a caso. Ya. ¿Cómo ocupamos esta cantidad Q que caracteriza el funcionamiento del plato de alimentación? Ya, esta pregunta se responde haciendo un balance de masa en el plato de alimentación. Entonces nosotros ya sabemos que en el plato de alimentación entra una cantidad F y en el plato de alimentación entra una cantidad L desde la zona de enriquecimiento y baja una cantidad L raya desde hacia la zona de agotamiento. De la misma manera, en el plato de alimentación sube una cantidad V de vapor
desde el plato de alimentación y va y sube hacia el plato de alimentación una cantidad B raya desde la zona de agotamiento. Obviamente estas cantidades L, B, L raya y B raya pueden ir variando en función de las características que tiene la alimentación. Fíjense que esta alimentación es fría y si esta alimentación es fría, por ejemplo, lo que va a hacer es que todo el caudal de alimentación va a bajar a la zona de agotamiento y parte del caudal de vapor se va a condensar y se va a ir a la zona de agotamiento. ¿Ya? Por el contrario, si yo esta alimentación, por ejemplo, la tiro como un vapor saturado, lo que va a hacer es que toda la alimentación se va a ir hacia la zona de enriquecimiento. De esta manera, si nosotros hacemos un balance de masa en función un balance de masa de la zona de enriquecimiento y de la zona de agotamiento, ¿cierto? Tal cual como lo hicimos antes, en función del caudal de salida y los caudales de entrada y salida para cada una de las zonas, vamos a tener estas dos ecuaciones por componentes. Y si definimos la cantidad Q en función de L y L raya y B raya, obtenemos estas dos expresiones de acá. ¿Ya? ¿Qué pasa en el plato de agotamiento? ¿Ya? Las cantidades xn e in son exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque en este punto ambas corrientes se juntan en un solo plato. Por lo tanto, en el plato de alimentación, xn más 1 e ix más 1 tienen que ser iguales. Lo mismo que in y im. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es factorizar y x de ambas ecuaciones y lo que obtenemos es la curva de operación de la zona de alimentación. ¿Ya? Y esta curva de operación es súper importante. ¿Por qué? Porque me intersecta, esta curva de operación me intersecta la línea de alimentación de la zona de enriquecimiento con la de la zona de agotamiento. ¿Por qué? Porque hay un solo plato de alimentación y ambas curvas tienen que pasar por ese plato de alimentación. Por eso yo impongo la condición de que xn más 1 sea igual a xm más 1. ¿Por qué? Porque en el plato de alimentación ambas concentraciones de los vapores son exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque se intersectan ambas zonas en el plato de alimentación. De esta manera, si yo ocupo estas expresiones que tengo acá para expresar la línea de alimentación en función de Q, obtengo esta expresión de acá. ¿Ya? Donde si yo reemplazo XF en esta expresión de acá, lo que me entrega es que el valor de la composición es exactamente XF. Por lo tanto, yo sé que la curva de alimentación pasa por el punto XF e IF, y si yo conozco el valor de Q y el coeficiente de posición, yo puedo dibujar la línea de alimentación que tiene que intersectarse con la línea de operación de la zona de agotamiento y enriquecimiento, y de esta manera construyo las tres curvas de operación de las tres zonas, y con eso puedo encontrar el número de etapas ideales de mi columna de destilación. Ya. ¿Cómo procedemos en este caso? ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es dibujar mi línea de alimentación, ¿no es cierto? Yo sé que mi línea de alimentación pasa por el punto XD y D. Por lo tanto, la concentración de este punto la conozco. Por otro lado, yo conozco la composición del producto de cabeza y la razón de reflujo. Por lo tanto, puedo dibujar el coeficiente de posición de mi curva de operación de la zona de rectificación, que es esta curva de acá, y lo dibujo en mi esquema de concentración de vapor, concentración de líquido. Por lo tanto, yo conozco el coeficiente de posición de la zona de operación de la zona de rectificación, y por lo tanto, como conozco un punto y otro punto que es el coeficiente de posición, yo grafico la curva de operación de la zona de rectificación. Por otro lado, si yo conozco las características de la línea de operación, si conozco el valor de Q, por ejemplo, si suponemos que es un líquido frío, yo voy a tener una línea de alimentación que va a tener estas características. ¿Por qué? Porque voy a tener un coeficiente de posición consecuente con un líquido frío. Y como parte, yo tengo el coeficiente de posición, que lo voy a dibujar por acá abajo, va a ser un valor negativo. Y yo sé que esta curva pasa por el punto XF y F.
yo puedo dibujar la curva de operación de la zona de alimentación y esta curva se tiene que interceptar con la curva de operación de la zona de enriquecimiento, ¿ya? Dado este punto, nosotros sabemos la composición del producto de cola, X, F, E y F. Yo dibujo ese punto. Dado ese punto, yo sé que la curva de operación de la zona de agotamiento tiene que pasar por este punto y por la intersección de la intersección, valga la redundancia, de la línea de alimentación con la línea de la zona de rectificación. Por lo tanto, dibujando la línea de alimentación y dibujando la línea de la zona de rectificación, y conociendo la composición del producto cola, yo puedo dibujar la curva de operación de la zona de agotamiento. Dado eso, y obviamente dado el valor de Q, ¿no es cierto? Obviamente, dependiendo de las características del líquido, la pendiente de estas curvas va variando. Por ejemplo, si yo tengo un líquido frío, recuerden que el líquido frío, ¿qué es lo que hacía? Producía un Q mayor que. Recuérdenlo. Acuérdense que un líquido frío, ¿qué es lo que hace? Va a condensar parte del vapor que va subiendo. Eso quiere decir que yo voy a obtener un Q mayor que 1. Y si yo tengo un Q mayor que 1, ¿qué voy a obtener? Este Q va a ser positivo, ¿no es cierto? Y 1 menos algo mayor que 1, esto va a ser negativo. Negativo por negativo da positivo, por lo tanto esto nos va a dar una curva con pendiente positiva. Y eso indica que el líquido está frío. Por otro lado, si el líquido está saturado, el Q es igual a 1. Y si el Q es igual a 1, 1 menos 1, esto tiende a infinito y por lo tanto tengo una curva completamente recta. Finalmente, si yo tengo un Q entre 0 y 1, que es el caso de una alimentación parcialmente vaporizada, yo lo que voy a obtener es que este cociente de Q partido por 1 menos Q va a ser positivo y como hay un signo menos voy a tener una pendiente negativa. Y finalmente, si yo tengo una alimentación de líquido saturado, el Q va a ser igual a 0. Por lo tanto, yo voy a tener una curva completamente horizontal. Y finalmente, si tengo un vapor sobrecalentado, este Q va a ser menor que 0. Y obviamente, si esto es menor que 0, esto es menor que 0. Significa que esta parte de acá va a ser positiva. Esto era menor que 0. Va a ser todo esto negativo, menos por menos da más y finalmente lo que voy a obtener es una curva con pendiente positiva, tal como se muestra en la curva ER. Ya, dado mi curva de la zona de enriquecimiento, que la dibujé con mi composición de mi producto cabeza y con el coeficiente de posición, ¿no es cierto?, que nosotros encontramos. Si nosotros dibujamos nuestra curva de alimentación conociendo el Q, donde nosotros vamos a obtener esta curva de acá, nosotros intersectamos la curva de la zona de enriquecimiento con la línea de alimentación y conociendo la composición del producto de cola, nosotros dibujamos e intersectamos estas tres curvas. Por lo tanto, yo puedo ir dibujando el número de etapas ideales. Recuerden que las líneas de operación nos relacionan la composición del vapor que sube con el líquido que baja. Por lo tanto, en el primer plato, en el condensador, yo sé que el líquido que baja y el vapor que suben tienen exactamente la misma composición, ¿no es cierto? El vapor que venía del plato de abajo tiene una composición que está dada por el equilibrio que venía del plato inferior, ¿no es cierto? Y esta es la composición del líquido del plato inferior, ¿no es cierto? Que está dado por esta composición de acá. Dado eso, desde el plato inferior venía un líquido que tenía esta composición de acá, ¿no es cierto?, que se puso en contacto con este líquido y produjo este vapor que tiene una composición dada. Si repetimos este proceso secuencial, tal como se muestra acá, podemos dibujar el número de etapas de contacto que tiene que tener nuestra torre de destilación. En este caso, yo tengo una etapa de contacto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etapas de contacto. Si yo considero que yo tengo un condensador total y un calderín total, es decir, que yo caliento todo el líquido de una sola vez, yo lo que tengo que fabricar o diseñar no son 8 platos, sino que son 6. ¿Por qué? Porque el plato de arriba corresponde al condensador y el plato de abajo corresponde al rehervidor.
A ver, dado la introducción teórica que dimos anteriormente, ahora vamos a proceder a resolver el siguiente problema de destilación. Una columna de fraccionamiento continuo ha de diseñarse para separar 30.000 libras hora de una mezcla benceno-tolueno con 40% de benceno para producir un producto de cabeza que contiene 97% de benceno y un producto de cola con 98% de tolueno. Porcentajes expresados en peso. Se utilizará una relación de reflujo de 3 moles por mol de producto. Es decir, que, que por cada mol de producto que produzca voy a recircular 3,5 moles del condensado de la parte de arriba de mi columna. Los calores latentes del benceno y tolueno son 7.360 y 7.960 calorías por gramo mol respectivamente. La curva de equilibrio se muestra a continuación y la alimentación tiene una temperatura de ebullición de 95 grados Celsius a una atmósfera de presión. La primera pregunta, estime los flujos molares de los productos de cabeza y cola, ¿ya? Para poder determinar los flujos molares de producto de cabeza y cola, tenemos que primero expresar las concentraciones másicas a concentraciones molares. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que la concentración de la alimentación son 40% en peso, ese 40% lo pasamos a moles dividiéndolo por el peso molecular y obviamente esos 40 dividido en 78 más 60, que es el resto de tolueno, ¿no es cierto? Son 60% de tolueno, lo dividimos por el peso molecular del tolueno. Eso nos da una concentración de 0,44 molar. De la misma manera repetimos el procedimiento para el producto de cabeza y para el producto de cola. Y obtenemos 0,974 y 0,0235. Una de las maneras para poder cambiar el caudal másico a caudal molar es utilizando un peso molecular promedio. En este sentido, nosotros tenemos un flujo de alimentación de 100 libras y estas 100 libras las transformo a moles, ¿no es cierto? Yo sé que 40% de esas 100 libras son, o sea, 40 libras de esas 100 libras son benceno, entonces calculo la cantidad de moles de benceno y la cantidad de moles de tolueno. De esta manera nos dice que el peso molecular promedio de nuestra corriente de alimentación es 85,8 libra-mol partido en libra. De esta manera, el flujo de alimentación son 30.000, que es en libra, dividido en 85,5 libra-mol partido en libra, lo que finalmente nos da un caudal molar de 350 libra-mol partido en hora. Nosotros sabemos que la alimentación es igual al producto de cabeza y de cola. Esto lo podemos reordenar de manera de dejarlo expresado como en función del producto de cabeza. Y tenemos el balance de masa por componente, donde el D lo reemplazamos por F menos B, que es tal cual como lo tenemos acá. Si reemplazamos los valores, lo que vamos a obtener es que el producto de cola tiene un caudal de 196,63 y el producto de cabeza 153,37. Eso quiere decir que se van a producir 196,63 libras mol de mezcla tolueno-benceno con una concentración de benceno de 0,0235 y por otro lado se van a producir 153,37 libra-mol hora de una mezcla de benceno-tolueno con una concentración de benceno de 0,974. Ya, para poder graficar o encontrar el número de etapas ideales, necesito dibujar un diagrama de equilibrio de nuestro sistema. Para eso, pueden contar con un diagrama de temperatura-concentración. Este diagrama de temperatura-concentración, ¿cómo lo puedo utilizar para dibujar un diagrama de concentración de vapor en función de concentración de líquido? Estos diagramas están compuestos por tres fases. Una fase limitada por
esta curva de equilibrio de acá, que a partir de esta curva hacia arriba se tiene una mezcla de vapor sobrecalentado. Por otro lado, esta curva de acá abajo nos indica que de aquí hacia abajo, es decir, en estas condiciones de concentración y composición hacia abajo, solo voy a tener mezclas de líquidos. Y finalmente, entre estas zonas voy a tener una mezcla de líquido con vapor a las temperaturas limitadas por este sistema. Dado que las mezclas de líquido con vapor van a estar en equilibrio termodinámico a una cierta temperatura, yo voy tomando isotermas a lo largo de estos sistemas y voy encontrando las concentraciones de líquido y las concentraciones de vapor que le corresponden a cada una de estas isotermas. Y de esta manera construyo esta tablita de acá, donde yo tengo la concentración de líquido y la concentración de vapor que le corresponde. ¿No es cierto? En este caso, nosotros tenemos una concentración de líquido de 0,1 y tengo una concentración de vapor de 0,21. Y voy construyendo esta tabla acá, que finalmente si yo grafico la fracción molar de benceno en función de la fracción molar de líquido, yo voy a obtener esta curva de equilibrio de acá. Dado que es súper importante para poder encontrarle el número de etapa de equilibrio, la diagonal de estos diagramas de equilibrio, también la dibujé para poder utilizarla con posterioridad. Bueno, en la pregunta B de este problema, nos piden determinar el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación si la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición. Ya, lo primero que tenemos que hacer, o una de las primeras cosas, es buscar una representación del plato de alimentación. ¿Ya? Recuerden que la línea de alimentación tiene esta fórmula que se muestra aquí, o esta ecuación que se muestra acá, donde debemos determinar la cantidad Q, que es la cantidad de moles que fluyen por la sección de agotamiento por cada mol de alimentación. Dado que en nuestro problema nos especifican que la alimentación es vapor saturado, ¿qué quiere decir que sea el vapor saturado? Que por cada mol de alimentación en líquido saturado, disculpen, como la alimentación en líquido saturado, por cada mol de alimentación que yo pongo, yo tengo un mol de líquido en la zona de agotamiento. Eso quiere decir que Q es igual a 1 y como 1 menos Q va a ser igual a 0, esto de acá tiende al infinito, por lo tanto, esto es una línea dependiente infinita, es decir, una línea vertical que pasa por XF, tal como se muestra en esta figura de acá, donde se muestra el valor XF, ¿no es cierto?, de nuestra alimentación, y esta es una curva con pendiente infinita. Ya, anteriormente dibujamos la línea de operación de la zona de alimentación. Ahora dibujaremos la línea de operación de la zona de rectificación. En este caso nosotros sabemos que esta línea pasa por el punto XD, que son exactamente las concentraciones de producto destilado expresado en fracción molar. De otra manera nosotros conocemos el coeficiente de posición, por lo tanto nosotros sabemos que esta curva pasa por el punto 0,XD partido por 1 más RD. Por lo tanto, conociendo la razón de reflujo de 3,5 y la concentración XD de 0,974, nosotros sabemos que el segundo punto por el cual pasa la línea de alimentación de la zona de rectificación pasa por el punto 0,0216. Si nosotros dibujamos eso, acá está dibujada la concentración de 0,974, que corresponde a la concentración XD, y el segundo punto, el coeficiente de posición, que era la XD partido por 1 más RD, que es la razón del reflujo. De esta manera nosotros dibujamos la línea de alimentación de la zona de rectificación. Por lo tanto, tenemos dibujada la línea de alimentación de la línea de operación de la zona de alimentación, la línea de operación de la zona de rectificación y finalmente nos queda esbozar la línea de operación de la zona de agotamiento. ¿Ya? Para poder dibujarla nosotros sabemos que la línea de operación de la zona de agotamiento pasa por un punto XB y XB y sabemos que esta línea te intersecta con la intersección de la línea de rectificación con la línea de alimentación. Por lo tanto sabemos el segundo punto por el que pasa. Por lo tanto esbozamos esta curva y obtenemos esta serie de gráficos que se muestra acá. Por lo tanto, esta es la línea de alimentación de la zona de rectificación, esta es la línea de alimentación y esta es la línea de la zona de agotamiento.
Dado eso, podemos dibujar el número de etapas que tiene nuestro sistema esbozando escalones en contacto con la curva de equilibrio de nuestro sistema. Acá se muestra el plato de alimentación que está entre este plato y este otro plato, dependiendo obviamente de el grosor de la línea, etcétera. Pero la alimentación de nuestra columna de destilación tiene que estar entre este plato y este otro plato. Finalmente, enumerando las etapas, obtenemos que se tienen 11 platos de destilación más un condensador total y un rehervidor, que son los que se indican en esta figura de aquí. Finalmente, si para calefaccionar se utiliza vapor de agua a presión manométrica de 20 libras fuerza partido por hora cuadrada, ¿qué cantidad de vapor requiere por hora, despreciando las pérdidas de calor y suponiendo que el reflujo es un líquido saturado? Ya esto quiere decir que nosotros tomamos el vapor y lo condensamos completamente y solo le extraemos el calor latente. ¿Ya? Nosotros sabemos el caudal de D de nuestro sistema y sabemos la razón de reflujo, que es 3,5. ¿Ya? De esta manera, como conocemos D, podemos encontrar el caudal de líquido que estamos devolviendo a nuestra columna. ¿No es cierto? En este caso es 536,8 libra-mol partido por hora, tomando obviamente esta ecuación y el valor de D que lo habíamos encontrado en la pregunta de nuestro problema. Finalmente, nosotros sabemos que la suma del destilado más el líquido que devolvemos a la columna es el vapor total que nosotros condensamos, que esto tiene un valor de 690. Por lo tanto, como nosotros tenemos una alimentación solo con líquido saturado, eso quiere decir que la alimentación no interfiere en el vapor que se mueva a lo largo de la columna. Por lo tanto, el vapor que se mueve en la zona de rectificación y agotamiento son exactamente los mismos. Son exactamente los mismos caudales que se mueven de vapor en la zona de agotamiento y en la zona de rectificación. Por lo tanto, tomamos un valor promedio de los calores latentes de vaporización. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos que el calor latente del tolueno, que corresponde a la condensación o a la evaporación de la mezcla benceno-tolueno, por el caudal volumétrico, tiene que ser igual al calor latente de vaporización del vapor por el caudal de vapor que yo estoy alimentando para evaporar el sistema. Acá despejamos el caudal de vapor y encontramos que el caudal de vapor tiene que ser 10.530 libras partido por hora. Por otro lado, si nosotros utilizamos agua para refrigerar y esta se encuentra a 80 grados Fahrenheit o 26,7 grados Celsius y sale a 150, es decir, 65,5 grados Celsius, ¿qué cantidad de agua se requiere? Nosotros tenemos la diferencia de temperatura, el calor latente, o sea, el calor específico del agua, que es 1, y de nuevo nosotros tenemos que retirar todo el calor latente para que el líquido quede saturado por el caudal que yo estoy alimentando de este vapor, por el CP, por el delta T del agua, por el caudal de agua. Finalmente se necesitan 141.230 libra-horas de agua para poder condensar todo el vapor que se produce en la zona de rectificación en el condensador de la columna de destilación. Bueno, algunos datos importantes que nosotros necesitamos para poder esbozar bien una línea de una torre de destilación. En este caso, si nosotros queremos saber el número mínimo de platos dentro de nuestra columna de destilación, eso se va a dar cuando nosotros tenemos reflujo total, es decir, que nosotros devolvemos todo el condensado de la columna, lo volvemos a ingresar a la misma. Eso quiere decir que estamos enriqueciendo de manera infinita la columna y esto nos permite decir que todas las curvas de operación se unifican en la diagonal de nuestro diagrama. ¿Ya? Y eso tiene que ver, por ejemplo, tomando una razón de reflujo infinita, lo que vamos a obtener acá es que una razón de reflujo infinita nos va a dar un cociente 1 y eso quiere decir que la línea de alimentación de la zona de rectificación se solapa con la diagonal de nuestro diagrama de equilibrio y por lo tanto para poder encontrar el número de etapas mínimos tenemos que dibujar
el número de etapas tomando la diagonal, partiendo de las concentraciones del destilado y del producto de cola. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo podemos ver? De esta manera. Este es el número de etapas mínimas que tenemos que tener cuando nosotros tenemos un reflujo infinito dentro de nuestra columna, y eso quiere decir que estamos devolviendo todo el vapor en forma de líquido hacia la columna. Ya, y el reflujo mínimo tiene que ver con el caudal mínimo el caudal mínimo de líquido que nosotros tenemos que devolver a la columna para que se produzca una destilación de manera efectiva. ¿Y esto cómo se calcula? Se toma la línea de alimentación y se encuentra la intersección de la línea de alimentación con la curva de equilibrio, y finalmente se toma el punto XD que corresponde a uno de los puntos de la zona de alimentación, de la línea de operación de la zona de rectificación, y consideramos que esta curva se intersecta con la intersección de la línea de alimentación con la línea de equilibrio. Entonces, si nosotros intentamos dibujar número de etapas para esta configuración de acá, nos vamos a dar cuenta que no vamos a poder atravesar hacia el otro lado para poder llegar a la concentración XB, y eso quiere decir que vamos a tener un número de etapas infinitas. Y eso permite definir el reflujo mínimo, y sobre este reflujo tenemos que trabajar para asegurar una separación dentro de nuestra torre de destilación. De la misma manera, cuando nosotros tenemos curvas de equilibrio como la que se muestra en esta figura de acá, y tenemos que la curva de alimentación se intersecta en este punto de acá, tenemos que encontrar la mínima pendiente que asegure que yo pueda salir de este bucle de acá, de la zona de alimentación. En este caso, para el caso del problema y para tomando una alimentación como vapor saturado, esto quiere decir que tenemos una pendiente de 0 en nuestro Q, porque el Q era igual a 1, y eso quiere decir que el cociente nos iba a dar 0. ¿Ya? En este caso, tomamos el punto XD y dibujamos la curva de operación de la zona de rectificación, tomando la intersección con la línea de alimentación con la curva de equilibrio. De esta manera encontramos el coeficiente de posición de nuestro sistema, que tiene un valor de 0,32, y como conocemos la concentración XD, podemos encontrar el reflujo mínimo de nuestro sistema, que es 2,04.